¿Cómo manejo un quiste benigno o una tumoración benigna? Desde el punto de vista de la edad, en aquellas mujeres premenopáusicas, ¿ok?, en la cual pues esa tumoración ya persiste más de 8 semanas, no desaparece y ya no parece ser fisiológico o funcional, lógicamente evaluado con ecografía, y si esto tiene una apariencia benigna que me puede indicar pues desde los quistes funcionales, los cistoadenomas, los quistes hemorrágicos, el dermoide o el endometrioma, todas de estirpe benigno, se puede pues intentar primariamente una laparoscopía quirúrgica para finalmente hacer la quistectomía y, de acuerdo a la edad sobre todo, conservar masa ovárica o lamentablemente esa tumoración va a salir con todo el ovario y preservar el ovario contralateral. Aquellas premenopáusicas que tengan una apariencia maligna, en la cual, pues, si bien es quístico, pero puede haber bordes irregulares, excrescencias o también llamadas papilas o áreas sólidas, ya me está diciendo que en realidad esto no es benigno, no es benigno puramente, a pesar de que esté en la premenopausia, es decir, es una mujer joven. A estas mujeres es preferible ingresar a hacer una laparotomía, que vamos a ver más adelante cómo se llama, que se llama por biopsia por congelación y quizás termine en una laparotomía de esta viaje. Y en las posmenopáusicas, generalmente, como hemos dicho, estas en general pues han pasado los 40 años y tienen toda la posibilidad de ser una enfermedad maligna, como los epiteliales son los más frecuentes, al menos solicitar un marcador tumoral, que si sale negativo, igual no me va a quitar el diagnóstico, pero me podría ayudar en el futuro a monitorizar el caso. Si a la ecografía vemos pues que todos los hallazgos son de normalidad, se puede intentar una laparoscopía, porque esta técnica tiene, digamos, una recuperación más rápida por parte de la mujer, sangran menos, etcétera, etcétera, y de acuerdo al caso, ¿ok? Y si veo pues que ingresando no hay signos de malignidad, no hay ascitis, entonces podemos quedar en esa oforectomía laparoscópica, o de acuerdo al caso y lo que hemos hablado con esa mujer, quizás terminar en una histerectomía o la anexectomía bilateral para evitar la posibilidad que el otro ovario también me haga una tumoración, ¿ok? Pero si ingresando, como es posmenopáusica, y lamentablemente yo veo que hay excrescencias, ascitis, o me hace sospechar de malignidad, esto lo debo de convertir. Lo debo convertir hacia una laparotomía, lo mismo que hago en una posmenopáusica, que tenga yo sospechas de que algo pueda ir mal, ¿ok? Para darle pues un mejor pronóstico y para darle un mejor manejo a esta mujer. Ya lo macroscópico, vemos que en los benignos siempre tenemos la tumoración, ¿ok?, intacta. No hay rotura de su cápsula como sí se ve en el maligno porque comienza a proliferar. La superficie es lisa, mientras que acá ya hay siembra incluso hasta en el peritoneo, como vamos a ver más adelante. Y acá es fácil de ver todo el tumor porque está libre, lo puedo mover, ¿ok? Lo puedo ver en toda su extensión, mientras que acá ya no. Hay áreas de hemorragia, hay áreas de necrosis, se pega a las otras estructuras, hay que comenzar a disecar, entonces no puedo ver totalmente el tumor. El aspecto siempre acá es uniforme, acá no, está alterado, muchas veces jaspeado por todas esas proliferancias que hay, y acá no hay adherencias, mientras que en los malignos sí. Vamos a pasar a describir algunos de estos, y esto me ayuda a mí para que recuerden simplemente cómo es el desarrollo de los genitales femeninos. Los genitales femeninos proceden de dos, digamos, elementos llamados los conductos paramesonéfricos o los conductos de Müller. Y estos se unen medialmente y distalmente, ¿ok?, para después formar el cuello, el tercio superior de la vagina, el cuerpo uterino y ambas trompas, ¿ok? Porque los 2 tercios inferiores de la vagina proceden embriológicamente de otro sitio, que es el tubérculo o el seno urogenital. De acá esto también me ayuda porque se tiene que hacer, retrocediendo un poquito, la histerectomía ampliada a la vagina que habíamos hablado en cáncer de cervix, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que para que esto ocurra en un individuo XX,
Ese individuo primariamente en la segmentación tenía la potencialidad de generar ambos aparatos geniturinarios, es decir, tenía los conductos de Müller en lila y los conductos de Wolff en marrón. Pero como el sexo genético indica que debe progresar hacia un fenotipo femenino, los conductos mesonéfricos deben desaparecer. Entonces desaparecen y son los de Müller los que progresan. Sin embargo, pueden haber momentos en los cuales quedan pequeños rezagos de esos conductos de Wolff. ¿Okay? Y lo más común es conocer a los conductos de Garner como aquellos que se sitúan en la vagina, pero en el tercio superior, nunca están en los 2 tercios inferiores porque los mesonéfricos no llegan hasta ese nivel. Entonces progresan y se cargan de líquido. Pueden ser pequeños, pueden ser múltiples, etcétera. Como por ejemplo acá, que está un poco aplastado, este es el cuello, están viendo parte del endocervix, y acá hay esta estructura. Sin embargo, estos conductos de Garner también se pueden presentar a ambas líneas, siguiendo pues la trompa y siguiendo el cuerpo uterino o el ovario. Por eso, esos son los que se llaman los paraováricos o los paratubáricos, y más comúnmente se conocen a los de Garner como aquellos que se establecen en la vagina. Vamos a recordar un poquito, seguro, lo que han hablado el lunes en Ginecología 1, de la endometriosis, que es la presencia de las células endometriales, pero fuera de donde deben estar, es decir, fuera de la cavidad uterina. Y esto, según Samson, que lo enunció en el 27 del siglo pasado, es por una menstruación retrógrada. Existen dos tipos de endometriosis, la interna, que también se conoce como adenomiosis, en las cuales los focos están en el espesor del miometrio, y existe la llamada endometriosis externa, en la cual los focos se van a localizar en la superficie uterina, en la pelvis, en el fondo de saco, en los ligamentos uterosacros, en el ovario, en el abdomen, o incluso en lugares distantes, por ejemplo, como en los pulmones, que es frecuente. Y esto es lo que decía pues Samson, que si bien durante la menstruación el flujo menstrual debe pasar a través del cuello, la vagina y finalmente al exterior, como este es un sistema o es un sistema de conductos, y si están permeables, pueden haber pues elementos celulares durante la menstruación que haga que fluya a través de las trompas, y de las trompas cae al ovario, cae al peritoneo, etcétera, y pueden haber algunos factores celulares que promuevan la proliferación de estos focos endometriales fuera de su sitio. ¿Ok? Entonces vamos a ubicarnos sobre todo nosotros en la endometriosis a nivel del ovario, que es la más frecuente. Cae el foco endometriósico ahí y puede incluso ser bilateral y formar el famoso quiste de chocolate, quiste en chocolate, o lo que comúnmente se conoce como el endometrioma. ¿Ok? Y acá ustedes están viendo varios como pólipos negruzcos, marrones, sobre la superficie blanca del ovario. Y en una pieza ya anatómica, después de una histerectomía, ustedes pueden ver pues esta formación ovárica negruzca, que por suerte en este caso no se rompió. Generalmente se rompen fácilmente, porque en realidad no son quistes puros, son pseudoquistes, tienen una pseudocápsula estos. Entonces, cuando hacemos la evaluación de una mujer con una potencial endometriosis, acá pues para el diagnóstico, fuera el anamnesis, fuera el examen físico, etcétera, etcétera, la ecografía solo nos ayuda cuando nos muestra imágenes en masa para hacer pues relación clínica con la formación de un endometrioma. Es por eso que en la sintomatología, la endometriosis ya les han dicho que lo que gobierna es el dolor, ¿ok? Y puede haber incluso una masa palpable por la mujer, que va a sospechar, pues haciendo una unidad clínica, de que esa endometriosis me ha llevado incluso a la formación de este pseudoquiste. Y vemos que, entre otros síntomas, puede representar hasta una emergencia ginecológica cuando este quiste se rompe, o este pseudoquiste se rompe, y lo que contiene es sangre digerida, porque todas esas células son estimuladas mes a mes durante el ciclo sexual en la mujer, proliferan y lógicamente pues no tienen dónde desfogar, es como una menstruación. Por eso al examen físico lo que buscamos en este caso es el aumento del tamaño, generalmente unilateral, del ovario. Y en la ecografía comenzamos a ver esto. Como ustedes ven, acá
hay unas imágenes con un, digamos, límite poco preciso por algunos momentos, ¿ok? No es totalmente como un quiste, y el interior, generalmente en los quistes, tiene este patrón en el juego de grises, negro totalmente y homogéneo. Ustedes ven que no es negro, sino como unos puntitos blancos, y eso es por todos los elementos hemáticos que hay ahí, y nosotros en la jerga ecográfica lo llamamos en vidrio esmerilado o el vidrio en catedral, y nos hacen sospechar de que acá hay algo adentro, y generalmente es un quiste endometriósico. Miren acá, se ve mejor todavía, y está una cápsula gruesa por momentos que no se logra ver acá, ¿ok? Porque es un pseudoquiste, en realidad. Entonces tenemos que valorar, y previamente a que hagamos la cirugía, porque a veces tenemos que conservar eso, porque son mujeres que a veces te buscan por infertilidad. Un quiste, ¿ok? En la cual ven acá todas esas hiperrefringencias, y acá está el útero, el endometrio, y van a ver en algún momento que esta gran masa tiene todavía un remanente de ovario, incluso con folículos. ¿Ven todas esas hiperrefringencias? ¿Ok? Entonces eso me hace sospechar que yo debo conservar, ahí está, un folículo, dos folículos, con un remanente todavía de masa adecuada. Y muchas de esas mujeres acuden o descubrimos dentro del estudio de infertilidad que justamente tienen una endometriosis. Entonces eso me hace planear a mí la cirugía en la cual pues voy a tratar de conservar. La endometriosis es una enfermedad cicatrizante, adherente, en la cual estos pseudoquistes comienzan a tomar esta forma de esos quistes complejos que habíamos mencionado, con una tendencia a una tabicación y que lo corroboramos, por ejemplo, acá en esa imagen cuando hacemos la laparoscopía. El tratamiento en general de la endometriosis yo no lo voy a discutir porque ya lo han hablado, pero fundamentalmente, si yo detecto que hay un endometrioma, debo hacer la exéresis de este. Entonces acá generalmente lo hacemos por vía laparoscópica, así es como ustedes pueden ver un contenido medio marrón, ¿no es cierto? Que se ve a trasluz, por ejemplo, de, de esta toma. Entonces, les había mencionado que generalmente se rompen y presentan pues esta secreción que parece como un chocolate diluido, es muy pegajosa, adherente, y lógicamente después yo tengo que hacer un lavado prolijo, porque si se rompe y lo dejo así, todas esas células van a implantarse en algún sitio peritoneal. Entonces, como tiene esto una pseudocápsula, por lo general, abrimos, electrofulguramos y a veces colocamos puntos para dejar ese remanente de parénquima ovárico que todavía funciona, estimulándose pues para producir aún folículos, ¿no? Entonces ustedes están viendo, finalmente se rompen, ven lo pegajoso o adherente que es todo este contenido, de allí pues que nosotros lo conozcamos esto como los llamados quistes chocolate, que su término médico, patológico, exacto, es el endometrioma, tumoración benigna. Entonces, vamos a pasar, y acá voy a hablar también algunos que me faltaron, pero si no, no habría tiempo, de los benignos, sobre todo los epiteliales, aquellos que hemos dicho sólidos, etcétera, también de los mesenquimales, pero ya con una óptica de ver lo que es el cáncer ovárico o la patología tumoral de ovario. El cáncer de ovario, ya lo hemos mencionado, lo más frecuente son los de la estirpe epitelial y lamentablemente, a diferencia, por ejemplo, del cuello o también lo que vamos a hablar más adelante, que es mama, no tengo un, digamos, método, una metodología de detección temprana. ¿Okay? Por eso, generalmente 2/3 partes de estas mujeres ya llegan pues con una enfermedad avanzada, muchas veces en estadio 4 o en estadio 3, en la cual se puede hacer algo, pero ya la sobrevida es muy baja. ¿Okay? Para recordar, ahora sí ya estirpe por estirpe, que los tumores mencionados o que habíamos mencionado, aquellos que derivan del epitelio celómico, son los más frecuentes. Y dentro de estos tenemos toda esta lista que ustedes están viendo. Los tumores llamados serosos, los tumores mucinosos, que a ambos se les conoce como los cistoadenomas, porque es la parte o la estirpe benigna, en referencia a los
adenocarcinomas, que es la parte maligna. ¿Ok? Está el tumor endometrioide, está el tumor de Brenner, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, el tumor de células claras, el carcinoma indiferenciado y el tumor mesodérmico mixto. Sin embargo, dentro de todo este grupo, que es el más frecuente, ustedes están viendo que quienes gobiernan son estos dos. La mayor parte son serosos en el 75%, y seguido, un poco de lejos, con el mucinoso, para dejar este 5% que se repartan entre todos estos. ¿Ok? Entonces, lógicamente, ante una tumoración ovárica, una neoplasia, lo primero que va a pensar se trata de un cistoadenoma. Y no voy a tener mucha pérdida ahí en cuanto a acertar, porque el resto se lo van a dividir todos las demás tumoraciones. El cistoadenoma seroso, que tiene su parte maligna, llamada el cistoadenocarcinoma seroso, es generalmente una tumoración, como ustedes ven, de volumen promedio, 12, 15 centímetros. Tiene la característica que en su interior contiene un líquido seroso, de allí su nombre. Generalmente no tiene esa tendencia a dar tabiques. Estos son los más frecuentes, ¿ok? El hecho es que muchas veces, dentro de su crecimiento, te comienzan a elongar la trompa, la distorsionan, y muchas veces cuando debutan en la emergencia, hacemos la anexectomía finalmente, para de todas maneras enviar al patólogo. Yo comienzo a ver pues que su superficie es regular, lisa, blanca nacarada, sé que hay un contenido líquido, etcétera, etcétera. Pero muchas veces enviando esta pieza, el patólogo a veces te responde cistoadenocarcinoma. ¿Ok? Por eso siempre estas pacientes van a una laparotomía. El segundo en frecuencia, habíamos mencionado, que es el llamado cistoadenoma mucinoso. Su nombre está, digamos, en relación a que el contenido de este es de moco, mucoide, por eso se llama mucinoso, pegajoso, tiene filancia, etcétera, etcétera. Y este tiene más tendencia, a diferencia del seroso, en tener varias cavidades. Es más, la parte maligna del cistoadenocarcinoma mucinoso da un aspecto más sólido quístico. ¿Ok? Y estos son los que salen en la televisión, en el noticiero, cuando a mujeres le sacan una tumoración, pues, que abarcaba todo el abdomen, que pesa 30 kilos. Estos son los que te pueden dar un gran tamaño, alcanzan un gran volumen. No siempre, pero es el comportamiento que normalmente lo diferencia al otro, pero lo fundamental es su contenido. Mientras que el otro tiene un líquido seroso, este tiene un líquido mucoide, mucinoso, pegajoso. El tumor de Brenner, que habíamos mencionado que junto con el fibroma y el tecoma abarcan casi la quinta parte de los benignos. ¿Ok? Estos son adenofibromas cuyo componente epitelial es urotelial, es decir, tiene mucha semejanza con el epitelio que normalmente tapiza el sistema urinario. ¿Ok? Y la parte estromal se asemeja al estroma ovárico dentro de lo que es la normalidad. Tienen nidos epiteliales que pueden contener espacios quísticos revestidos por células mucíparas, de allí que se comporten como sólidos o quísticos o a veces mixtos, como en este caso, por ejemplo. ¿Ok? El 90% solo abarca un anexo y la mayoría de estos son malignos. ¿Ok? La mayoría de Brenner en frecuencia son malignos, pero ojo que representan esa quinta parte junto con el tecoma y el fibroma dentro de la posibilidad de benignidad. También existe el Brenner limítrofe. ¿Ok? Después está este segundo grupo, que se conoce como los tumores derivados de las células germinales, que habíamos mencionado que en las mujeres jóvenes son los que tienen más frecuencia, solo en ese grupo etario, a diferencia de los epiteliales. Y acá tienen todos estos elementos. Está, en primer lugar, los teratomas, los cuales pueden ser maduros, que es la estirpe benigna, y pueden ser los inmaduros, que es la estirpe maligna. Y el teratoma maduro
tiene siempre una apariencia quística. De allí que se le conoce también más comúnmente como el quiste dermoide. ¿Ok? Está el disgerminoma también, que este representa el tumor maligno de este grupo más frecuente. ¿Ok? El carcinoma embrionario, el tumor del seno endodérmico, el coriocarcinoma, que es, todavía no han hecho obstetricia ustedes, ¿cierto? Ya. Cuando se haga obstetricia, conmigo no hacen, no sé con quién hacen, pero seguro van a hablar de la enfermedad del trofoblasto. Hay dentro de la neoplasia trofoblástica gestacional uno que se llama el coriocarcinoma, pero ese cáncer procede de células trofoblásticas. Este coriocarcinoma no, este coriocarcinoma es primario de el grupo de las células germinales. Entonces, este, por ejemplo, se va a expresar generalmente con un marcador tumoral. ¿Cuál? La subunidad beta. Es decir, cuando hago yo la presunción y pido marcadores tumorales, la subunidad beta me va a ayudar para este. Está también el poliembrioma y el gonadoblastoma. Y en general, algunos de estos, sobre todo, se expresan, si hablamos dentro de lo que son los marcadores tumorales, por el antígeno carcino embrionario y la alfa-fetoproteína. ¿Ok? Adelantándonos un poquito a lo que más adelante vamos a hacer. Vamos a hablar un poquito de la histogénesis para comprender cómo derivan o cómo se forman todas esas tumoraciones. Las células germinativas migran desde el saco vitelino, cuando recién se inicia la vida en el ser humano, y van hacia la cresta gonadal para después formar pues las gónadas. ¿Ok? Los disgerminomas, eso que hemos dicho que es el más frecuente, es una neoplasia primitiva, pero no tiene la potencialidad para diferenciarse en otras. A diferencia del carcinoma embrionario, que sí tiene esa potencialidad, entonces se debe expresar como tejidos embrionarios o como tejidos extraembrionarios, para que se entienda mejor. De las células germinativas primitivas, puedo derivar en el disgerminoma y allí queda. Es decir, allí va esa nueva formación en su potencialidad. O puedo ir a estas células totipotenciales en las cuales se forma el carcinoma embrionario, en la cual puedan haber estructuras extraembrionarios, entonces me llevo o llega a formar el coriocarcinoma o el tumor del seno endodérmico, también conocido como el tumor del saco vitelino. O puede ir al carcinoma embrional, en la cual se forman ya estructuras embrionarias y finalmente llega a formarse los teratomas, que podrá ser del estirpe benigna o que podrá ser del estirpe maligna. Dentro de las células germinales es importante para remarcar esto de los grupos etarios, ¿ok? En primer término, que los más comunes son los teratomas, el disgerminoma, el tumor del seno endodérmico, también conocido como el saco vitelino, y el coriocarcinoma. El teratoma maduro, como grupo, como representante en general, es el tumor ovárico más frecuente de las células germinales, ¿ok? Dentro del grupo estoy hablando, porque no se van a confundir lo que les he dicho el disgerminoma. El disgerminoma es el maligno más frecuente, pero en general el teratoma es el más frecuente. Y lo fundamental es que sobre todo se va a presentar en las mujeres jóvenes. Es el tumor más frecuente en la adolescencia o incluso en la infancia. Y a este se le denomina el quiste dermoide debido a su aspecto en su revestimiento externo. Entonces, acá para remarcar esto, que el teratoma quístico maduro, el quiste dermoide, es el tumor más frecuente en niñas y adolescentes, constituyendo más de la mitad de las neoplasias en mujeres menores de 20 años. Y este es, en la cual tiene esta cubierta que asemeja como que sea la piel, ¿ok? Que previamente en la evaluación ecográfica, o incluso antes lo que se hacía eran radiografías, se ven muchas hiperrefringencias. ¿Por qué? Porque estos te pueden llegar a producir fuera, en su interior, de la grasa, aspecto o tejidos de aspecto cartilaginoso,
a veces de aspecto óseo, a veces puede formarse dientes, cabellos, etcétera. Entonces eso es lo que hace esa hiperrefringencia y esos ecos internos, mencionando pues a la ecografía como un quiste complejo. Y esto es lo del germinoma, creo que es pertinente hacer esta aclaración, que es el tumor maligno más común, corresponde aproximadamente al 3% de las neoplasias malignas ováricas en general, y que tiene una característica, es su radiosensibilidad, es decir, a este se le puede tratar con radioterapia, pero de acuerdo a la edad de la paciente, por lo que ya habíamos mencionado cuando hablamos del cáncer de cervix, ¿ok? Es esta una característica, digamos, muy particular de esta tumoración maligna. Y uno que también está dentro de este grupo de llamados eh, de tumoraciones que se derivan a partir pues de las células germinales es el gonadoblastoma, ¿ok? Que en realidad para algunos tendría cierta imbricación no solo procedente de las células germinativas, sino incluso del estroma de los cordones sexuales. Generalmente esto se ve en aquellos pacientes que tienen gónadas disgenéticas, es decir, estructuras acintadas, remanentes prácticamente, y que va de la mano muchas veces con cromosomopatías, ¿ok? 40% de estos pueden sufrir una transformación maligna, y es decir, desde el punto de vista de ese estirpe germinal, podrían llegar pues a conformar un disgerminoma, porque las del cordón sexual van a ir generalmente algunos de estos, que vamos a ver más adelante, y que son los que te producen hormonas, ya sean esteroides femeninos o esteroides masculinos. Estos generalmente no dan metástasis, son bilaterales en la mitad de los casos, y siempre que nosotros los descubrimos hay que extraerlos. Y es más, cuando tengamos, por ejemplo, algún individuo que tengan estas gonas genéticas, por esta potencialidad siempre se extraen, ¿ok? Se puede hacer cuando ya está establecido el tumor, simplemente por vía laparotómica o laparoscópica, la salpingo-oferectomía bilateral. El tercer grupo que me va a dar, digamos, la formación de estas estructuras tumorales ováricas es aquel que deriva del llamado estroma gonadal especializado o de los cordones sexuales especializados. Y acá tenemos el grupo de los tumores de las células de la granulosa y de la teca, en la cual el representante, pues, digamos, más frecuente dentro de la infrecuencia de todo el grupo es el tumor de la granulosa. Este tumor tiene la potencialidad de secretar estrógenos. Recuerden cuando habíamos hablado del carcinoma endometrio, puede comenzar sobre todo pues a estimular ese endometrio, y como se ve en mujeres ya de más edad, entonces finalmente pues eso se expresa por sangrados anormales o por metrorragias. El tecoma también en menor frecuencia tiene esa posibilidad, es decir, que se llegue a producir, digamos, estrógenos, y a diferencia está el otro grupo, que es el tumor de las células de Sertoli, Leydig, en el cual está pues el arrenoblastoma y el tumor de Sertoli, y existe un último elemento que es el ginandroblastoma, muy infrecuente, pero lo que hay que resaltar es que este tiene la posibilidad de secretar ambos esteroides, los sexuales femeninos y los sexuales masculinos. Y acá yo creo que es relevante mencionar que el arrenoblastoma, también se le conoce como el androblastoma, es la neoplasia virilizante, clásica por excelencia en la mujer, porque estos te producen andrógenos. Entonces, va a llevar esa producción fuera del efecto tumoral que tiene, primero a desfeminizar a la mujer. Es decir, la mujer comienza a perder sus características sexuales secundarias femeninas, y posteriormente, por el aporte estrogénico, la comienza a virilizar, lo que se va a traducir pues en una obesidad del tipo del varón, ensanchamiento de la cintura escapular, engrosamiento de la voz y lógicamente hirsutismo con vellosidad en áreas que en realidad pues son frecuentes para el varón, pero no para la mujer, e incluso puede llegar a una clitoromegalia, porque el clítoris es estimulado por
los andrógenos para su crecimiento. Y el último grupo, dentro de las tumoraciones mencionadas como que se originan primariamente en la glándula ovárica, es o son las del mesénquima no específico o el no especializado, o simplemente pues el tejido conjuntivo, en el cual ustedes ven que todos estos pueden formarse. El fibroma, hemangiomas, leiomiomas, así como se forman en el útero, el músculo liso, el lipoma, linfoma, sarcoma, etcétera. Y yo creo que el más frecuente, también dentro de la infrecuencia, es el llamado fibroma ovárico, una tumoración sólida, que junto con el Brenner benigno y el tecoma forman ese 20%. Y acá yo creo que es útil recordar un síndrome que se puede ver y que lo describió Meigs, ¿okay? En la cual se presenta esta triada, en la cual hay una tumoración benigna de ovario, y más se le asocia con el fibroma, la presencia de ascitis y la presencia de un derrame pleural. Entonces Meigs mencionó esto que a él le llamó la atención, y en la cual pues la ascitis lógicamente viene por esa irritación peritoneal a causa del tumor, o por presión también a nivel pues del sistema linfático. Incluso mencionaban algunos que puede haber una estimulación hormonal, o esa misma torsión, ¿okay? Y distorsión, lógicamente, porque si no se convierte en una emergencia, en la cual comienzan a liberarse mediadores. Y el derrame pleural, simplemente porque el paso de este líquido acítico se hacía a través de los conductos linfáticos. Existe también para algunos el llamado síndrome pseudomeigs, en la cual lo que cambia acá, y a veces cobra importancia eso, que ya no está asociado a un tumor benigno, sino a un tumor maligno. Y generalmente, lo que hemos mencionado, son los malignos los que te llevan finalmente a la producción de ascitis. ¿Okay? Algunos en la literatura lo mencionan. Y por último, como quinto grupo, están los llamados tumores metastásicos al ovario, ¿okay? En el cual el más frecuente mencionado es aquel tumor que deriva del tracto gastrointestinal. Creo que en mayor frecuencia es un cáncer gástrico, pero también un cáncer intestinal, y en la cual acá pues va a haber metástasis generalmente a los dos ovarios, es bilateral, en la cual uno comienza a detectar dos tumoraciones sólidas bilaterales, y este es el conocido como el tumor de Krukenberg, ¿okay? Pero también dentro de la misma estirpe ginecológica está pues aquellos que dan metástasis desde la mama, y acá en especial estamos hablando del lobulillar invasor, ¿ok? Porque cuando veamos mama vamos a ver que el ductal es el más el más frecuente, pero el lobulillar o el acinar es el que tiene esa preferencia por dar metástasis no solo hacia el peritoneo, sino también al ovario. Sin embargo, también se menciona que el cáncer de endometrio, el linfoma, pueden estar pues de la mano con esto. Muy bien, no sé si tienen hasta acá alguna pregunta. Yo creo que hacemos un descanso para continuar con esta parte del diagnóstico, de la epidemiología. Unos 10, 15 minutos de descanso y continuamos.